Hechos capítulo 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nota: los hebreos eran nativos de Palestina y hablaban ese idioma, o arameo, en lugar de griego. Los griegos helenistas eran judíos nativos del mundo greco-romano y hablaban griego. La presencia y el poder del Espíritu Santo no garantizan que automáticamente se disipen las dificultades de la vida. A menudo es necesario que los cristianos discutan sus diferencias e imploren soluciones sabias a Dios. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nota: el crecimiento de la iglesia necesitaba organización y delegación de responsabilidades. El liderazgo en la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu Santo nos da la perspectiva de Dios. La sabiduría concierne al aspecto práctico de resolver un problema. Muchos especialistas consideran a los 7 como los primeros diáconos electos, aunque el término no aparece en este pasaje. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nota: la oración y el ministerio de la palabra deben ser la primera prioridad para el liderazgo de la iglesia. Esto no quiere decir que el ministerio de la benevolencia está a un nivel más bajo. Todo es una cuestión de las responsabilidades que asigna Dios. Véase Romanos 12, del 4 al 8. Dinámica del reino: fidelidad en la oración y en la guerra espiritual, la guerra de la fe. La iglesia primitiva rápidamente aprendió que su oración tenía que ser continua porque la lucha espiritual es continua. Llegó a tener la primera prioridad, así como la primera prioridad de Satanás era derrotar a aquellos cristianos. De ahí que su primera decisión administrativa después del Pentecostés, la cual registra Hechos, coloca el ministerio de la oración junto al de la palabra como el mayor en importancia. A medida que la iglesia crecía, las circunstancias requerirían más tiempo de los apóstoles, pero como ellos se dieron cuenta de que necesitaban de más oración y no de más actividad, escogieron a 7 hombres para que sirvieran como diáconos y cuidaran de la iglesia. Esta iniciativa dejó más tiempo libre a los apóstoles, que así pudieron dedicarse más concentradamente a la oración y al ministerio de la palabra. De las dos, la oración se menciona correctamente como lo primero. Perseverar en la oración es algo de lo cual se nos habla en todas las Escrituras. Cierto tiempo después, el apóstol Pablo le diría a la iglesia en Roma: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y le pediría a sus miembros que fueran constantes en la oración. Romanos 12, 10 al 12. Otras referencias en Proverbios 3, 5 al 6 y Ezequiel 22, 30. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nota: les impusieron las manos es un acto de ordenación, una transferencia de autoridad y responsabilidad. También indica un reconocimiento de identificación mutua y fraternidad con aquellos comisionados para este servicio. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nota: este es el primero de 6 reportes que progresivamente aparecen en el libro de los Hechos. Versículos 7, 9 al 31, 12, 24, 16, 5, 19, 20, 28, 31.
Cada uno cubre aproximadamente un espacio de 5 años. Arresto de Esteban, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nota: prodigios y señales no son una característica exclusiva del ministerio apostólico. Esteban no era un apóstol, pero estaba lleno de fe y poder. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Nota: los libertos eran antiguos esclavos romanos. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nota: testificar de tu fe no se reduce a decir las cosas correctas. Testificar supone librar una batalla espiritual que requiere de sabiduría y del poder del espíritu. Riqueza literaria, sabiduría. Sabiduría práctica, prudencia, habilidad, entendimiento penetrante. La instrucción cristiana, una aplicación acertada del conocimiento, un entendimiento profundo de la naturaleza verdadera de las cosas. A menudo en la Biblia la sabiduría se le asocia con el conocimiento. Romanos 11:33, 1 Corintios 12:8, Colosenses 2:3. Anticipando nuestra necesidad de ser guiados de dirección y conocimientos, Dios nos dice que pidamos sabiduría y nos asegura que nuestra petición obtendrá una amplia recepción. Santiago 1:5. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Nota: riqueza literaria, blasfemas. Compare blasfemia de injuriar y discurso, de aquí discurso calumnioso, abusivo. Versículo 12. Y se oliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nota: el mismo argumento se esgrimió contra Jesús, Mateo 26, 60 al 61. De hecho, la venida de Cristo significa el fin del orden del templo, el cual era la piedra angular del judaísmo. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.